Saludos damas y caballeros, bienvenidos a su espacio informativo en la Estación Latina. Reino Unido retrasa los controles fronterizos de los bienes de la Unión Europea en Gran Bretaña. Los controles posteriores al Brexit sobre algunos productos de la Unión Europea que llegan a Gran Bretaña se han retrasado 6 meses para dar a las empresas más tiempo a prepararse. El gobierno dijo que el nuevo calendario ayudaría a las empresas a recuperarse a raíz de la pandemia del COVID-19. La necesidad de certificados de salud para las importaciones como la carne y la leche se retrasará del próximo mes a octubre. Y las inspecciones presenciales sobre estos productos animales que vencen a partir de julio comenzarán ahora en enero de 2022. Es la segunda vez que se vuelve a poner en marcha el calendario de estos controles, que originalmente vence después de que la transición posterior al Brexit finalizara en enero de 2021. La Unión Europea ha estado aplicando controles completos de la mercancía enviada desde el Reino Unido desde principios de este año. Van llegando buenas noticias a Gales. Peluquerías reabrirán, pero el comercio minorista sigue cerrado. Ir a la peluquería, jugar una ronda de golf y conocer amigos en su jardín está listo para volver a ser legal en Gales. El gobierno galés ha anunciado una relajación de las normas de encierro, con normas locales que sustituyen a quedarse en casa. Hasta 4 adultos de 2 hogares también podrán reunirse en un jardín privado en Gales a partir del sábado. Los comercios no esenciales permanecerán cerrados hasta el 12 de abril, aunque los centros ajardinados pueden reabrir a partir del 22 de marzo. El primer ministro dijo que la flexibilización de las normas en Gales era el comienzo de un enfoque gradual, fuera del bloqueo. Y en otro ámbito, la creciente controversia provoca una investigación pública. El gobierno va a llevar a cabo una investigación pública para examinar si se debe permitir que una nueva polémica mina de carbón siga adelante en Cumbria. Los ministros habían sido advertidos de que la propuesta está dañando la reputación del Reino Unido antes de una importante cumbre en la ONU sobre el clima. Ahora se ha dicho a los líderes locales que el secretario de Comunidades, Robert Jenrick, intervendrá porque la controversia sobre la solicitud ha aumentado. Los laboristas dicen que los ministros se han visto obligados a actuar después de meses de presión. Y en otros titulares, Royal Mail pilotará entrega de paquetería dominical. Royal Mail probará las entregas de paquetes dominicales para los principales minoristas en medio de un auge de las compras en línea. Las ventas por internet ya estaban en alza antes de la crisis del coronavirus, pero la pandemia causó un enorme crecimiento en 2020. Royal Mail dijo que el juicio abriría la puerta a las entregas de paquetes 7 días a la semana. El servicio postal se ha visto afectado por retrasos en el coronavirus, pero un portavoz dijo que estaba trabajando duro para hacer entregas. Cambiando al mundo de la salud, 4 casos más de la variante de Brasil encontrados en Inglaterra. Otros 4 casos de la variante de preocupación de COVID que se encontró por primera vez en Brasil se han identificado en Inglaterra, con lo que el total en Reino Unido asciende a 10. 3 casos de la variante P1 están en South Gloucestershire y se dice que son contactos cercanos o domésticos de los casos existentes en el área. El otro nuevo caso fue identificado en Bradford. Los científicos dijeron previamente que la variante parece más contagiosa y que había preocupaciones sobre su respuesta a las vacunas. Y seguimos con los titulares. Trabajadores de DVLA en Swansea a la huelga por los temores de seguridad de COVID. Cientos de trabajadores de la DVLA
han votado a favor de la acción industrial por los problemas de salud y seguridad de COVID. La oficina en Swansea ha visto más de 500 casos de COVID desde septiembre, en lo que un sindicato describió como el peor brote laboral en el Reino Unido. Los miembros del Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales, PSS, respaldaron las huelgas en un 71,6% con una participación del 50%. Un portavoz de DVLA dijo que había seguido las directrices del gobierno galés en cada punto a lo largo de la pandemia. Y pasamos a las internacionales, nos vamos con España. Las dudas que el terremoto político vierte sobre la sanidad madrileña. El trabajo del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se empezó a multiplicar este jueves, con el cese del consejero de Políticas Sociales, Javier Luengo. El encargado de Sanidad ha de asumir ahora esta cartera, la otra gran golpeada por la pandemia, encargada de las residencias de mayores de la comunidad, en las que murieron alrededor de 6.000 personas. De marzo a julio fallecieron por COVID un 8,9% de los residentes en los 473 geriátricos operativos. Esa es la consecuencia más directa de lo ocurrido en los últimos 2 días en la Casa de Correos. Por Sol han pasado 2 mociones de censura, Más Madrid y PSOE. La disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones anticipadas, ambas recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea, que se reunió este jueves de urgencia. Un vehículo pierde el control e impacta contra una terraza en Majadahonda. 3 personas han resultado heridas la tarde de este jueves al empotrarse un turismo contra la terraza de un restaurante en la localidad de Majadahonda por un despiste de la conductora del vehículo. Los hechos han ocurrido sobre las 20:30 horas a la altura del número 74 de la calle Iciar de este municipio, según ha informado a Europa Press fuentes de emergencias de la Comunidad de Madrid. El turismo se ha empotrado contra la terraza del restaurante La Bodeguita del Plantío por un despiste de su conductora, según las primeras hipótesis que maneja la policía local. Como consecuencia del impacto, han resultado afectadas la conductora del turismo, una mujer de 45 años que ha sufrido una crisis de ansiedad y ha sido dada de alta en el lugar, y 2 de las personas que se encontraban en la terraza del local. Y volviendo a la política, la dañina excepción, Ayuso. La iniciativa de Isabel Díaz Ayuso, con el apoyo de Pablo Casado, de disolver la Asamblea de la Comunidad de Madrid y convocar elecciones el 4 de mayo, tiene que evaluarse en el delicado contexto en el que se produce. El de la monumental crisis derivada de la pandemia en una región que se disponía a dotarse por fin de unos muy necesarios presupuestos y que debía esmerarse para afilar en los próximos meses sus apuestas con vistas a la entrega de los fondos comunitarios. Nada de eso se atenderá, porque Ayuso aprovechó la moción de censura presentada en Murcia por Ciudadanos y PSOE contra el PP para presentarse como posible víctima de una maniobra parecida y convocar elecciones. Un simple razonamiento lógico apunta a que si tal cosa estaba preparándose en Madrid, el ataque que habría empezado ahí, no en Murcia, es en ese marco, pues donde debe calibrarse hasta qué punto la disolución y los meses de parálisis que genera es un gesto oportunista para consolidar su poder en Madrid y la influencia de su visión radical en escala nacional. Y cambiamos a aguas internacionales y nos vamos a México. México suma 193.142 muertes por coronavirus, 654 más que ayer.
México registró 654 nuevas muertes por COVID en un solo día. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud que dio a conocer las cifras de la pandemia en el país el 11 de marzo, 193.142 muertes, 46.388 casos activos estimados durante la Conferencia de Salud por el nuevo coronavirus. Se destacó que al corte de hoy se tienen 2.345.863 casos estimados y 1.691.093 personas se han recuperado. Y en otros titulares sobre México, Senado turna a comisiones minuta sobre la regulación del uso lúdico del cannabis. El presidente de la mesa directiva del Senado, Eduardo Ramírez, informó al Pleno que la Cámara de Diputados devolvió la minuta que expide la Ley Federal para la regulación del cannabis, por lo que la remitió a las comisiones de Justicia, Salud y de Estudios Legislativos, segunda, para su análisis y dictamen con opinión de la Comisión de Seguridad Pública. Ley Federal para la regulación del cannabis, que consta de 55 artículos, tiene por objeto la regulación de la producción y comercialización del cannabis y sus derivados, bajo el enfoque del libre desarrollo de la personalidad, salud pública y respeto a los derechos humanos. Sin evidencia aún que muerte de mujer en Hidalgo se relacione a vacuna anti-COVID. Esta tarde se dio a conocer el fallecimiento de una mujer de 75 años que falleció después de haber recibido la vacuna contra coronavirus de Sinovac en el estado de Hidalgo, hecho que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, lamentó y explicó que se realizó una necropsia para determinar las causas del deceso. El funcionario explicó que la mujer permaneció en observación por 30 a 40 minutos y desafortunadamente al momento de egresar, ponerse de pie, presenció un evento súbito, la muerte súbita. López-Gatell informó que hoy se llevó a cabo la necropsia para poder identificar señales de evidencia que esclarezcan la situación, y si bien aún no hay evidencia suficiente para determinar que la vacuna haya participado en la causa del deceso, sí se encontró que padecía una enfermedad cardíaca. Y ahora nos trasladamos al régimen de Maduro, nos vamos a Venezuela. Misión de la ONU para Venezuela alerta que se agrava la persecución contra la disidencia y ONG. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecida por la Organización de las Naciones Unidas, presentó este miércoles una ampliación de su informe, en la cual expresó preocupación ante lo que consideran que es el agravamiento de la exclusión de las voces disidentes, marcada, según señalan, por la represión de la oposición política, acusaciones que el gobierno venezolano rechaza. En su declaración ante la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la presidenta de esa misión, Marta Baliña, precisó que ya habían presentado antes preocupaciones en su primer informe emitido en septiembre de 2020. Sin embargo, añadió que consideran que la situación se ha agravado luego de que, según su consideración, aumentara la concentración de poder por parte del gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro tras las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Y siguiendo con el régimen, pide reforzar medidas de bioseguridad para protegerse de la cepa brasileña del coronavirus. El régimen de Nicolás Maduro anunció que en las últimas 24 horas se registraron 481 nuevos contagios de coronavirus, 479 de transmisión comunitaria y 2 casos importados, informó el ministro de Comunicación Freddy Ñáñez. La mayoría de los casos de coronavirus se registraron en Caracas, donde hubo 187 contagios, dijo el régimen.
Los estados Miranda con 90, Vargas con 58, Anzoátegui con 45 y Aragua con 22 siguieron el número de incidencias. Así, entre otras. Cambiamos a las finanzas. Desconfianza empresarial en Venezuela. De acuerdo con un estudio realizado por Fedecámaras y Datincorp, los empresarios venezolanos quieren invertir en el país, pero desconfían del régimen de Nicolás Maduro. Por ello, exigen más hechos que palabras. De los 1.116 empresarios afiliados a algún gremio empresarial que fueron encuestados, 82% considera que sus negocios y su libertad personal corren peligros y no satisfacen las exigencias políticas del régimen. Hay que rescatar la confianza perdida. Aún existe mucha suspicacia y dudas respecto a las intenciones del gobierno, señaló Fedecámaras. Nos trasladamos a Ecuador, donde empresas buscan liquidez para cumplir con el pago del 14º. El lunes 15 de marzo del 2021 vencerá el plazo para pagar el 14º sueldo o bono escolar a los trabajadores en relación de dependencia públicos y privados de la costa y región insular. El beneficio se cancelará en un solo monto a quienes decidieron acumularlo. A casi un año de la emergencia sanitaria, las empresas, especialmente las medianas y pequeñas, recurrirán a crédito bancario o dejarán de pagar sus proveedores por unas semanas para cumplir con este pago. Ese es el caso de Biocaucho, que elabora productos con llantas recicladas. La firma guayaquileña tuvo que parar casi 5 meses al inicio de la pandemia. Las pérdidas económicas aún no han podido ser superadas, contó Hugo Ahuín, socio fundador de Biocaucho. Muchos de los trabajadores tuvieron problemas de salud y hasta pérdidas familiares, y no quisimos agregarles el estrés adicional de quedarse sin trabajo, pero esto generó problemas de flujo de caja. Y en otro ámbito, la tala de madera tipo balsa crece en el Ecuador para sostener los proyectos enérgicos sostenibles de China. Los esfuerzos de China por cumplir con su agenda ambiental causan impacto en los bosques y comunidades de Ecuador, mientras el país asiático, que es el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, acelera su transición hacia el uso de energías renovables. La explotación, exportación y decomisos de balsa alcanzan niveles récord en territorio ecuatoriano. La balsa es utilizada para fabricar las aspas de los aerogeneradores, necesarios para la producción de energía mediante el viento. Ante el temor de quedarse atrás en su lucha climática, China decidió dar incentivos económicos a la industria eólica desde mediados del 2019. Y por otra parte, en el centro de Quito se promoverá el servicio con buses eléctricos. Las manchas de hollín en las fachadas de las iglesias y construcciones del centro histórico de Quito muestran las afectaciones que generan las emisiones de los tubos de escape de los buses que a diario recorren la zona. En esa área sensible del patrimonio, la contaminación sigue siendo un problema para el transporte público. En el centro es cuello de botella entre el norte y sur. Es posible observar filas de buses y autos en las calles como la Benalcázar, Rocafuerte y Bolívar. Actualmente en la ciudad hay 243 circuitos, pero se prevé establecer 272. Esas rutas se entregarán después de un concurso público que lanzará la Secretaría de Movilidad, en el que deberán participar todas las operadoras nacionales o internacionales que quieran ofrecer el servicio. Entramos al mundo del deporte arrancando con el béisbol.
Vladdy Jr. dispara jonrón y 2 sencillos, remolca 4 carreras. En una victoria 10-6 para los azulejos, George Springer abrió con un jonrón después de perderse 2 juegos debido a una tensión en el abdomen izquierdo, y Vladimir Guerrero Jr. conectó un jonrón de 3 carreras en el primero ante Michael Fulmer, y los azulejos se impusieron 10-6 a los Tigres de Detroit. Guerrero Jr. en total remolcó 4 vueltas y se fue de 3-3. Anotó 2. Teóscar Hernández se fue de 2-1 con 2 anotadas por Detroit, y Jeimer Candelario batió de 2-2. Y en otro partido, Kansas 4, Cerveceros 2. Salvador Pérez conectó un tercer jonrón. Mike Minor ponchó a 5 en 3 entradas, permitiendo 2 carreras por hit. Josh Lindblom de Milwaukee ponchó a 6 en 3 entradas, y el dominicano Freddy Peralta ponchó a 7 en 2 entradas y 2 tercios. Los Reales se impusieron 4-2 a los Cerveceros. Jesús Luzardo ponchó a 5 en 4 entradas sin hit, y los relevistas terminaron con un hit. Andy Ibáñez conectó sencillo con 2 outs en el séptimo. Seth Brown bateó un jonrón. Los Atléticos triunfaron 6-0 a Texas, equipo que apenas bateó un hit. Y en otro partido, Anaheim 5, Gigantes 4. Mike Trout conectó su primer jonrón. Griffin Canning retiró en la primera entrada con 12 picheos, y Anaheim se impuso 5-4 a los Gigantes. Por Anaheim, Albert Pujols produjo 2 dobletes y un sencillo. Dexter Fowler conectó un cuadrangular. Y en otro partido, Cachorros 8, Rockies 6. Jock Pederson se fue de 3-3 con un par de jonrones de Derek Rodríguez y está bateando 529 con 5 jonrones y un porcentaje de slugging de 1471. Chris Bryant conectó un doble de 2 carreras. Kyle Hendricks ponchó a 5 en 3 entradas, pero permitió 4 carreras y 7 hits. Los Cachorros le ganaron 8-6 a los Rockies. Y subido al montículo, Severino lanza por primera vez tras cirugía. El pitcher de los Yankees, Luis Severino, lanzó desde un montículo por primera vez desde que se sometió a la cirugía Tommy John el 27 de febrero del año pasado. El manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que el derecho dominicano de 27 años totalizó 20 picheos, todas rectas, en una sesión de bullpen este jueves. Me dio alegría poder salir esta mañana a ver cómo soltaba el brazo, dijo Boone, previo a un juego de exhibición contra Filadelfia en Clearwater. Cambiamos de pelota a balón, entrando en la NBA. Criminólogo de profesión y criminal en la cancha. Fue a los 9 años cuando Elvis Solano, un apasionado por el béisbol y luego de que su familia se mudara a la ciudad de Nueva York, cuando comenzó la práctica del baloncesto. No estaba haciendo nada en la casa y para que no estuviera de vago, fue inscrito para entrenarse en el deporte del aro y el balón cada sábado. Pero al principio no le llamaba la atención para nada. Prefería el bate y la pelota, pero poco a poco el aro y el balón fueron ocupando su mente y su corazón. Kyrie Irving dio un recital con 40 puntos en el triunfo de los Nets. El estelar Kyrie Irving dio un recital con 40 puntos en el triunfo de este jueves de los Brooklyn Nets frente a los Boston Celtics, mientras los Philadelphia 76ers resistieron en el liderazgo del este de la NBA, derrotando a los Chicago Bulls sin Embiid y Simmons. Y hacemos un cambio de balón, entrando al fútbol. Jorge Méndez, Cristiano Ronaldo y la operación Retorno al Madrid.
no han vivido mejor desde aquel verano de 2018, ni uno ni otro. Si pudieran, volverían a encontrarse en el camino, pero el adiós de Cristiano Ronaldo al Real Madrid fue meditado, consensuado y una decisión que ambas partes adoptaron tras un tiempo de deterioro que conducía al adiós del portugués al club blanco. Sin embargo, según desveló Josep Pedrerol en El Chiringuito, Jorge Méndez ha hablado con el Real Madrid de la posibilidad de vuelta de Cristiano Ronaldo. Fue una conversación en tono informal, pero un tanteo al club blanco en toda regla. Los guiños de CR7 al Real Madrid, a los que fueron sus compañeros, a sus dirigentes, se vienen repitiendo en los últimos meses. El diálogo se retomó justo hace un año, el regreso del delantero al Bernabéu, en el que ha sido el último partido en el estadio madridista, derribó el muro que se había levantado tras el adiós en el verano de 2018. Y en otros titulares futbolísticos, Kun Agüero se acerca al Barça. Pros y contras de un fichaje en clave: Messi. El fichaje del Kun Agüero por el Barça lleva gestándose semanas en distintas conversaciones entre Laporta y el agente del jugador, Hernán Reguera, que además tiene oficina en Barcelona. El futbolista ha estado al tanto y le seduce la idea de recalcar en el Camp Nou, volver a España, a un equipo de máximo nivel y por juntarse con Messi. Una circunstancia que está en el aire porque el 10 no se ha decidido, pero confía Laporta en que traer a su amigo sumará en la balanza del me quedo. En cualquier caso, como hay pros, también hay contras. Para cerrar un fichaje que está encaminado según distintas fuentes, de hecho en TYC Sports ya informaron de su oferta formal. Y en más fútbol, vamos a ir a ganar por los béticos, por nuestra gente y porque es el momento. Semana grande en Sevilla, semana de derbi. Joaquín conoce de sobra qué significa un duelo hispalense. El extremo fue el protagonista de esta noche en Betis TV, después de la remontada en el último partido, de marcar feliz: todo va viento en popa y hacia arriba. Y así se ven mejor las cosas. El equipo ha cogido una estabilidad y un crecimiento moral importante. Tener fe y creer a día de hoy es importantísimo. El equipo cree y no da ningún balón por perdido. Es una semana especial, bonita, sevillana. Una pena que no podamos disfrutarla con nuestras aficiones en los campos llenos. Llegamos en un momento extraordinario, pero nunca se sabe qué va a pasar, si habrá muchos goles, si será disputado. Para la Estación Latina reportó John Keiron Cabrera.